Saludos. En esta entrega se hablará sobre la introducción al pensamiento complejo, obra de Edgar Morin. Mi nombre es Héctor Prada y les hablaré sobre la primera y la segunda parte de esta obra. Primera parte, la inteligencia ciega. Introduce el capítulo describiendo cómo los avances en la ciencia de verificación empírica y lógica han, al mismo tiempo, de alguna manera, cegar nuestro pensamiento teórico e ideológico. En cierta forma, es un retroceso en el uso adecuado de los conocimientos. La organización del conocimiento consiste en la selección de datos importantes, separación o distinción con lo conocido, jerarquización y centralización en torno a un punto principal. Estos procesos son manejados por nuestro ser supralógico. Proporciona varios ejemplos en la historia de la humanidad, como el cambio de la visión geocéntrica de la Tierra a la heliocéntrica, o el cambio radical del sistema capitalista al socialista en la Unión Soviética durante la época de Stalin. Aquí, la Unión Soviética pasó a un sistema concentracionario, o también llamado los Gulag. El primer síntoma de la inteligencia ciega es el paradigma de la simplificación, donde hay separación entre la filosofía y la ciencia, que se produce a partir del siglo XX. Hubo separación de las tres grandes ciencias, física, biología y ciencias del hombre. Una primera solución fue la reducción de lo complejo a lo simple, pero el uso de fórmulas y ecuaciones matemáticas degradaron el pensamiento crítico. Se analiza entes individuales o hay una yuxtaposición, o también conocida como suma física de la diversidad. De allí surge la inteligencia ciega. Se destruye la totalidad entre la filosofía y la ciencia. Progresivamente el conocimiento se deja de usar para reflexión interna y crecimiento filosófico. Además, esta ignorancia pasa desapercibida en las poblaciones. Por un lado, el mundo científico produce especialistas ígnaros, mientras que teorías doctrinarias pretenden controlar la cientificidad. Dada esa separación, se entiende la necesidad del pensamiento complejo, un tejido de conocimientos heterogéneos, enredados e inseparables, usados para dar orden y eliminar incertidumbre en la complejidad. Por ejemplo, en la física se creía de la existencia de una ley única regidora de los cosmos, pero luego se descubrió que hay desorden en los cosmos, también llamada la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, existen métodos conceptuales para ayudar a resolver los problemas complejos. Lo primero que se debe hacer es intercambiar el reduccionismo por la distinción o conjunción, así eliminando la desarticulación de los elementos. Se aplica el principio unitas multiplex, que evita la unidad abstracto tanto por el holismo y por el reduccionismo. Se busca crear conciencia de esta separación e intentar crear una ideología libre de dogmas y doctrinas que también son parte de la hipersimplificación, al uso de pensamientos coherentes e imparciales, es decir, la racionalidad. Segunda parte. El diseño y el designio complejos. Introduce el tema sugiriendo una especie de revolución del concepto de ciencia como se conoce actualmente. Indoamérica. Aquella es la época donde se había descubierto América creyendo que era India. En ese tiempo había muchos avances en el mundo de la ciencia. Sin embargo, la época padecía de un distanciamiento amplio entre la ciencia y los orígenes de esa ciencia. Pues a pesar de los avances hasta el momento, se deificaban sus orígenes. Sistemas en la informática. Esta teoría sistémica inicia con von Bertalanffy en el campo de la biología y en los años 50 se expanden a otras ramas. Se hace mención de sistemas abiertos y cerrados. Al tratar con los abiertos se habla de desequilibrio puesto a la relación abierta con el ambiente y debe hacerse su distinción.
Sistemas en la informática. La aplicación amplia en los sistemas de transición de datos, cibernética y telecomunicación provieron de los trabajos iniciales sobre la información de Hartley y Shannon y Weaver. En la biología cabe cuando se habla de la transmisión-recepción de señales químicos entre células. Igualmente se ha aplicado la termodinámica, donde su segunda ley habla del crecimiento del desorden por encima del orden, en otras palabras, de la entropía. La organización como necesidad emergente. Dado el desorden, visto de otro punto, desde otra perspectiva distinta al de la termodinámica, se vio la necesidad de formalizar la organización y crear una teoría de la organización. Y en materias como la biología se ha hecho la organización, como dice Piaget, un concepto central de la biología. Se introduce la palabra organicismo, que después de discutirla supone una organización completa y rica, pero no la propone. Entonces, combinando organización, la versión no reduccionista en su totalidad, y el organicismo, nos acercamos más a los problemas de los vivientes. Autoorganización de los vivientes. Esta no puede ser analizada por ninguna de las teorías ya mencionadas, por la presencia de entes complejos. En 1945, Schrödinger expuso que la organización viviente no sigue leyes físicas, como es la segunda ley de la termodinámica, y von Neumann diferenció la máquina autoviviente con la máquina artefacto. En otras palabras, la autoorganizadora versus la organizada, respectivamente. Por otra parte, mostró que los componentes de los vivientes son menos confiables y tienen una duración más corta que las máquinas. Cada viviente es fenoménicamente individual y posee autonomía en el sentido de lo natural y lo físico, pues se considera relativa si se toman en cuenta los demás vivientes. Se considera que somos sistemas abiertos, pues de lo contrario no habría intercambio con el ambiente y, más importante aún, no habría individualidad. La complejidad, entendida como un obstáculo al entendimiento y a la clarificación, surgió dentro del vocabulario común hasta que en el siglo XX apareció en la física, en aspectos ya mencionados anteriormente. Es con Weaver y Ashby, quienes fueron los fundadores de la cibernética, y von Neumann, que la complejidad se pone en uso en la ciencia. Desde este punto de vista es un fenómeno cuantitativo, presente en las interacciones e interferencias entre numerosas unidades como fenómenos aleatorios. Sujeto y objeto inseparables. En algunas ciencias se busca hacer repulsión entre ellos y sustentar ver el objeto como un ente individual. Sin embargo, el sujeto no puede ser disociado de la dualidad sujeto-objeto, pues son insuficientes por sí solos. Puede suceder hacer aislación parcial entre el objeto, que es positivista, y el sujeto, que es metafísico, para intentar hacer énfasis en el estudio particular de ellos, o en alguna ciencia que se requiera. Coherencia y apertura epistemológica. Se desea crear o reforzar la conexión objeto-sujeto aplicada en el sentido investigador-investigado. De esta manera se permite la existencia de autorreflexión y autocrítica. Sin embargo, se debe crear, a priori, un cuadro epistemológico que nos permita distinguir de las alucinaciones, y estas que son producto biológico de nuestro cerebro. Por lo tanto, es importante separar la alucinación de lo real. Y para ello es que se requiere de un sistema lógico. Finalmente, se habla de la unificación con la ciencia. Se habla de unificación con las ciencias físicas ya existentes como la biología, física, entre otras, que no se puede esperar ni exigir una unión con la complejidad subyacente del conocimiento, pero sí cabría una fisis generalizada.
que en parte es reduccionista y analítica y en parte es unificadora de la diversidad heterogénea del conocimiento. Se busca abrir los sistemas reduccionistas, pero sin perder su esencia. A continuación, hablará mi compañero sobre la tercera parte y las demás de la obra de Morin. Hola, mi nombre es José Bielma y les estaré hablando de la parte 3, el paradigma de la complejidad. Para comprender el problema de la complejidad, hay que saber antes que nada que hay un paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a menudo en nuestra concepción. Un paradigma está constituido por un cierto tipo de relaciones lógicas, extremadamente fuertes entre nociones maestras, nociones clave, principios clave, relaciones y otros elementos que van a gobernar todos los discursos que obedecen inconscientemente a su gobierno. Orden y desorden en el universo. La teoría dominante en el mundo actual de cómo se crea el universo nos dice que este fue por una explosión que nos condujo a una idea sorprendente. El universo comienza como una desintegración y es desintegrándose que se organiza. La complejidad de la relación entre orden y desorden, organización, surge entonces cuando constata empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden. Autoorganización. Si concebimos un universo que no sea más determinístico estricto, sino un universo en el cual que se crea no solamente en el azar y el desorden, sino mediante procesos autoorganizadores, es decir, donde cada sistema crea sus propios determinantes y sus propias finalidades, podemos comprender entonces, como mínimo, la autonomía. Podemos luego comenzar a comprender qué quiere decir ser sujeto. Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del yo. El hecho de poder decir yo, de ser sujeto, es ocupar un sitio, una suposición en la cual uno se pone en el centro de su mundo para poder tratarlo y tratarse a sí mismo. La autonomía. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esta autonomía se nutre por lo tanto de dependencia. Cuán a menudo tenemos la impresión de ser libres sin serlo, pero al mismo tiempo somos capaces de libertad. Del mismo modo como somos capaces de examinar hipótesis de conducta, de hacer elecciones, de tomar decisiones, somos una mezcla de autonomía, de libertad y de heteronomía. He aquí una de las complejidades propias humanas. La complejidad y la completad. La complejidad es diferente de la completud. Creemos a menudo que los que enarbolan la complejidad pretenden tener visiones completas de las cosas. La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional es pobre, toda visión especializada parcial es pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones, y de allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud. Razón, racionalidad y racionalización. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico, pero aquí también podemos distinguir entre la racionalidad y la racionalización. La racionalidad es el juego del diálogo incesante entre espíritu que crea las estructuras lógicas que las aplica al mundo y que dialoga en ese mundo real, cuando ese mundo no está de acuerdo con nuestro sistema lógico. Hay que admitir que nuestro sistema lógico es insuficiente, que no se encuentra más que con una parte de lo real. La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente, y todo aquello que contradice en la realidad a ese sistema coherente es descartado, olvidado, puesto al margen y visto como una ilusión.
La necesidad de los macroconceptos. Ante todo tenemos necesidades de macroconceptos. Debemos saber que con respecto a las cosas más importantes, los conceptos no se definen jamás por sus fronteras, sino a partir de sus núcleos. No debemos tratar nunca de definir a las cosas importantes por las fronteras, dado que las fronteras son siempre borrosas, son siempre superpuestas. Debemos tratar, y esto lo dice en el libro Morin, de definir las cosas desde su corazón, no desde las fronteras, dado que éstas siempre parecen estar borrosas. 3 principios que expone Morin para la estructura de la complejidad. Principio dialógico. Lo que se ha dicho anteriormente del orden y desorden puede ser concebido en términos dialógicos. Orden y desorden son dos enemigos, uno suprime al otro, pero al mismo tiempo en ciertos casos colaboran y producen la organización y la complejidad. Principio de recursividad. Un proceso recursivo es aquel en el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce. La idea recursiva es entonces una idea que rompe con la idea lineal de causa-efecto, productor, estructura, superestructura. Principio hologramático. En un holograma físico, el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Entonces podemos enriquecer el conocimiento de las partes por el todo y el todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos. El principio del todo está en la parte y la parte que está en el todo. La relación antroposocial es compleja porque el todo está en la parte, que está en el todo. Todo sistema de pensamiento está abierto y comporta una brecha, una laguna en su apertura misma. Pero tenemos la posibilidad de tener metapuntos de vista. El metapunto de vista es posible solo si el observador, conceptualizador, se integra en la observación y en la concepción. Por último, Morin explica lo que es el camino hacia la complejidad y nos dice que un paradigma, si bien tiene que ser formulado por alguien, es en el fondo el producto de todo un desarrollo cultural, histórico, civilizacional. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones y de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y a reunirse. Unamos la causa y el efecto. El efecto volverá sobre la causa por retroacción. El producto será también productor. Vamos a distinguir estas acciones y las haremos juntarse al mismo tiempo. Vamos a reunir lo uno y lo múltiple. Los uniremos, pero lo uno no se disolverá en lo múltiple y lo múltiple será asimismo parte de lo uno. El principio de la complejidad de alguna manera se fundará sobre la predominancia de la conjunción compleja. A continuación viene la parte 4. Hola, mi nombre es José Armas y yo me encargaré de exponer la parte 4 del libro de Morin, Introducción al Pensamiento Complejo. En la parte 4 del libro, Morin señala los siguientes tópicos a tratar. El primero es: la acción es también una apuesta, la acción escapa a nuestras intenciones, la máquina no trivial y prepararse para lo inesperado. El título de esta parte es La complejidad y la acción. Comencemos con el primero. Antes de indagar en lo que Morin expresa en esta parte, es necesario establecer qué es una acción y así poder relacionarla con la complejidad. Podemos decir que una acción es una decisión o también una elección. Pero un punto importante que señala Morin es que una acción es también una apuesta. Él lo indica ya que una acción es en cierto sentido una apuesta, ya que al momento en que ejecutamos ciertas acciones se ve involucrado tanto la incertidumbre como el riesgo. Llevar a cabo una acción implica que a partir de un hecho inicial se puedan imaginar un cierto número de escenarios que la acción tomada puede adquirir. Es por esto que el hombre siempre busca eliminar la mayor cantidad posible de incertidumbre y así reducir los posibles riesgos y consecuencias desconocidas. Básicamente, eliminar la mayor cantidad de incertidumbre para poder obtener el fin deseado de la acción ejecutada. Finalizando con este punto, un resumen rápido, ya que este punto es corto, podemos destacar un aspecto interesante que señala Morin, el cual es el de la estrategia, donde al efectuar una acción, la estrategia que pensamos nos encarga totalmente de combatir el azar.
Más bien, en muchos casos hace uso de lograr objetivos, hace uso del azar para lograr objetivos deseables. Es decir, él dice, podemos sacar ventaja del azar y así tomarlo no solo como un factor negativo, sino transformarlo en suerte que sea aprovechada para nuestro beneficio. El siguiente punto de esta parte del libro es la acción, él la titula La acción escapa a nuestras intenciones. La idea principal de esta frase es que en el momento en el que se emprende una acción, esta ya no es controlada por el individuo. Él dice que la acción entra en un universo de interacciones que puede o no moldear a la misma y de alguna forma así ocasionar que el efecto final de la acción no sea el que se tenía pensado. Él dice que es el ambiente el que toma posesión de la acción una vez que nosotros la ejecutamos. Esto va a generar la obligación de seguir de cerca el desenvolvimiento de la acción y así corregirla, de ser posible, para evitar un final no deseado. Es decir, él lo que dice es, ejecutemos una acción y sigámosla, de manera que si notamos algo raro o algo que el ambiente haya influido en ella, pues nosotros lo podamos corregir antes de que el final de esa acción o el desenlace de esa acción sea inesperado o el no deseado. Dicho todo esto, podemos plantearnos la interrogante. ¿Cómo se relaciona la complejidad como tal con una acción o con las acciones? Pues la acción supone elementos que son parte de la complejidad, como elementos aleatorios, el azar, la iniciativa, decisión, entre otros. Las acciones se ven beneficiadas por la aplicación del pensamiento complejo, ya que Morin indica que una acción basada en pensamientos simplificados lineales resultan mutilantes. Él dice, no podemos centrar nuestro pensamiento en que sean simplificados ni totalmente lineales, sino tenemos que tener una idea más del pensamiento complejo, que engloba muchas más eh, ideas y así podemos lograr objetivos más beneficiosos, por así decir. El siguiente punto de esta parte de la complejidad y la acción es el de la máquina no trivial. Una máquina trivial es aquella que se conoce de antemano cómo se comportará con ciertas entradas al sistema. Es decir, conociendo la salida vamos a conocer, conociendo la entrada vamos a conocer la salida. En ciertas ocasiones el ser humano podemos decir que es trivial en ciertas acciones, pero en general se dice que es un ser no trivial. Aspectos como la subjetividad del pensamiento único hacen que las reacciones de unas personas a ciertos hechos sean totalmente inesperados, es decir, no triviales. Por ende, la sociedad como tal podemos decir que es no trivial, puesto que su principal protagonista es el hombre o el ser humano. La importancia de este punto que señala Morin es que debemos ser conscientes de que los momentos no triviales de nuestras vidas son los más importantes, ya que es allí donde se deben tomar las decisiones que no estaban planificadas. Estos momentos obligan a abandonar estrategias y soluciones preconcebidas y dar paso a soluciones novedosas. Morin explica, o él dice, que a lo largo de la historia de las sociedades, estas acciones novedosas o soluciones novedosas son las que han moldeado la sociedad actual. Pasaremos al último punto, que es el de prepararse para lo inesperado. En este último punto, aquí Morin indica que la complejidad no es una receta para conocer lo inesperado, pero nos vuelve prudentes y atentos. Él dice que la complejidad permite que no estemos encerrados en las creencias de que lo que está sucediendo ahora va a continuar indefinidamente. Él básicamente dice que no estemos confiados en el futuro, o no estemos confiados en las cosas que nos están pasando actualmente, ya que el futuro es incierto y cambiante. Para culminar esta parte, es importante destacar que el pensamiento complejo no excluye ni reemplaza a la claridad, y al orden y al determinismo, sino más bien todo lo contrario. El pensamiento complejo se integra o engloba y fortalece y complementa estas formas de pensar, como el determinismo, y así no son excluyentes, pues, sino que se complementan las unas a las otras. Con esto termina la parte 4. Ahora, a continuación, mi compañero tratará la parte 5 del libro Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin. Mi nombre es José David López y yo les voy a seguir comentando acerca del libro Introducción al Pensamiento Complejo de Edgar Morin en su parte 5. La complejidad y la empresa. Esta parte del escrito comienza ejemplificando la situación usando una tela que según expone el autor puede tener fibras de distintos orígenes, seda, algodón, lana, etc. Para conocer esta tela no basta con tener información de cada una de las fibras que la forman. Entonces se plantean 3 etapas de complejidad. La primera etapa, se tienen conocimientos simples que no ayudan a conocer las propiedades del conjunto, tomando como referencia el ejemplo de
La tela mencionada anteriormente es esta mucho más que la suma de las fibras que la constituyen. Esto plantea el principio de un todo es más que la suma de las partes que la constituyen. La segunda etapa de complejidad, el todo es, entonces, menos que la suma de las partes. ¿A qué se refiere esto? A que las fibras que conforman la tela no se pueden explicar en su totalidad, por lo tanto sus cualidades son inhibidas o virtualizadas. Y la tercera etapa de la complejidad, el todo es más y al mismo tiempo menos que la suma de las partes. Esta es quizás la etapa de más difícil comprensión. Las fibras de la tela no están dispuestas al azar, están organizadas en función de una unidad que contribuye al conjunto. Y la tela misma es un fenómeno perceptible y cognoscible, que no puede ser explicado por ninguna ley simple. Las tres causalidades que habla esta parte son la causalidad lineal, la causalidad circular o retroactiva y la causalidad recursiva. La primera, la causalidad lineal, se refiere a que si partiendo de una materia prima se transforma y se produce un objeto de consumo, el proceso en sí se inscribe en un linaje de causalidad lineal. La causalidad circular retroactiva habla de que una empresa necesita regulación, debe llevar a cabo su producción en función de necesidades exteriores de fuerza de trabajo y de capacidades energéticas internas. Se sabe que el efecto vender o malvender puede retroactuar para estimular o disminuir la producción de objetos y servicios en la empresa. Y el tercer ángulo, que es la causalidad recursiva, los efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. El producto es productor de aquello que produce. Ahora la autoorganización y ecoautoorganización. La empresa, organismo viviente, se autoorganiza y realiza su autoproducción al mismo tiempo. Realiza la autoecoorganización y la autoecoproducción. Este concepto complejo merece ser elucidado. La empresa está ubicada en un ambiente exterior que se encuentra él mismo integrado en un sistema-ecosistema. Los seres humanos conocen el mundo a través de los mensajes transmitidos por los sentidos al cerebro. El mundo está presente en el interior del espíritu, el cual está en el interior del mundo. Vivir y tratar con el desorden. Toda organización, como todo fenómeno físico organizacional y, por cierto, viviente, tiende a degradarse y a degenerar. El fenómeno de la desintegración y de la decadencia es un fenómeno normal. Dicho de otro modo, lo normal no es que las cosas duren como tales, eso sería por el contrario inquietante. No hay ninguna receta de equilibrio. La única manera de luchar contra la degeneración está en la regeneración permanente. Dicho de otro modo, en la aptitud del conjunto de la organización de regenerarse y reorganizarse. La estrategia, el programa y la organización. Un programa es una secuencia de acciones predeterminadas que debe funcionar en circunstancias que permitan el logro de los objetivos. Si las circunstancias exteriores no son favorables, el programa se detiene o falla. Desde el comienzo se prepara, si sucede algo nuevo o inesperado, a integrarlo para modificar o enriquecer su acción. Una estrategia, por el contrario, se determina teniendo en cuenta una situación aleatoria, elementos adversos e inclusive adversarios, y está destinada a modificarse en función de las informaciones provistas durante el proceso. Puede así tener una gran plasticidad. Las relaciones complementarias y antagonistas. Las relaciones en el interior de una organización, de una sociedad, de una empresa son complementarias y antagonistas al mismo tiempo. El desorden constituye la respuesta inevitable, necesaria incluso a menudo fecunda, al carácter esclerotizado, esquemático, abstracto y simplificador del orden. Un problema histórico global se plantea entonces: ¿cómo integrar en las empresas las libertades y los desórdenes que pueden aportar adaptabilidad e inventiva, pero también la descomposición y la muerte? Y por último, la parte 5 comenta acerca de que en la empresa hacen falta solidaridades vívidas. ¿A qué se refiere esto? Que hay entonces una ambigüedad de lucha, de resistencia, de colaboración, de antagonismo y de complementariedad, necesaria para la complejidad organizacional. Se plantea entonces el problema de un exceso de complejidad que es, finalmente, desestructurante. Se puede decir que cuanto más compleja es una organización, más tolera el desorden. Eso le da vitalidad porque los individuos son aptos para tomar una iniciativa para arreglar tal o cual problema sin tener que pasar por la jerarquía central. Finalmente, las redes informales, las resistencias
A la colaboración, las autonomías, los desórdenes son ingredientes necesarios a la vitalidad de las empresas. Ahora mi compañero les va a hablar acerca de la parte 6 referente a epistemología de la complejidad. Hola, mi nombre es Emerson Mora y voy a estarles hablando de la parte 6 del libro de Edgar Morin, que se llama Epistemología de la complejidad. En esta parte, Morin se enfoca en explicar una serie de factores que intervienen, desde su punto de vista, en su concepción de complejidad. Expresa que en el intervalo anterior a la discusión siguiente se enfrentó a dos problemas. El primero, una restricción que logró resolver mientras comía. El segundo, aún no resuelto, se trata del problema de argumentar algo sin generalizar y a su vez respetar la diversidad sin presentar un catálogo. Por lo tanto, existe la necesidad de reintegrar al observador en su observación. Es decir, sugiere la participación de especialistas en diferentes disciplinas que estén dispuestos a brindar sus conocimientos y que se debe estar en disposición de aceptar las críticas. También es importante considerar lo que son los siguientes factores. El primero son los malentendidos, hablar de ciencia, enfoques de la complejidad, el desarrollo de la ciencia, ruido e información, información y conocimiento, paradigma e ideología, ciencia y filosofía, ciencia y sociedad, ciencia y psicología y la razón. Comencemos con los malentendidos. Morin expresa que un primer malentendido al que se enfrentó fue que existía una percepción de él en el público como un ser sistemático, integrador o unificador cuya concepción de complejidad es perfecta e irreductible, cuando la realidad es que la idea misma de complejidad lleva consigo la imposibilidad de unificar. En lo que respecta a los malentendidos, Morin opina que la dificultad para resolverlos radica en los paradigmas de cada participante, pues crea una barrera que impide aceptar fenómenos, criterios o consideraciones que bien pueden ser posibles o reales por el simple hecho de tener una posición contraria o, lo que es más común, excluyente. Ahora pasemos a hablar de la ciencia. Cuando se trata el tema de las ciencias, a Morin le interesa interrogarse sobre el problema que legaba el siglo XIX, pues los físicos hablaban de un mundo en una suerte de desorden, y los historiadores y los biólogos mostraban un mundo de progresión de cosas organizadas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo ambos principios podían ser dos caras de la misma moneda? Pregunta que en realidad presenta problemas de lógica y paradigmas. En cuanto a la práctica de la ciencia, Morin señala que el científico debe mirar sus propias ideas generales y tratar de comunicar sus saberes más específicos y sus ideas generales, pues será esto lo que nos permitirá avanzar en lo que él llama la prehistoria del espíritu humano, pues para él considera que el humano aún se encuentra en una prehistoria en cuanto a su evolución y en su mentalidad de complejidad. Enfoques de la complejidad. Para Morin la complejidad es el desafío, no la respuesta, ya que la idea de complejidad incluye la imperfección porque incluye la incertidumbre de algo de generalidad o unificación y el reconocimiento de lo irreductible. La simplificación es necesaria, pero debe ser relativizada, pues no es aceptable la reducción arrogante que cree poseer la verdad simple, por detrás de la multiplicidad y la complejidad. Cito una frase de Pascal que dice: «Tengo por imposible conocer las partes en tanto partes sin conocer al todo, pero tengo por no menos imposible la posibilidad de conocer al todo sin conocer singularmente a las partes». Si bien la simplicidad ha sido extraordinariamente fecunda para el conocimiento científico que busca lo invisible detrás del fenómeno, no podría ser igual al hablar de complejidad. El desarrollo de la ciencia. Al hablar de la ciencia, y en específico de la ciencia clásica, Morin dice que, como en la mayoría de las cosas, hay una complejidad en la misma, pues esta marcha sobre cuatro patas independientes e interdependientes: racionalidad, empirismo, imaginación y verificación. Existe una conflictualidad entre racionalismo y empirismo, pues el empirismo destruye las construcciones realizadas en el racionalismo, pero a su vez permite nuevas construcciones a partir de los descubrimientos encontrados. Al mismo tiempo, hay una complementación un tanto conflictiva entre la verificación y la imaginación con respecto al reduccionismo de la ciencia.
El asunto es mucho más sutil de lo que parecía, pues todo logró un nivel reduccionista, todo nivel de reduccionismo se paga con una complejización. Por ejemplo, la biología molecular, que parecía dar la victoria de los reduccionistas sobre los vitalistas, porque mostraba que no existía materia viviente sino sistemas vivientes, debió pagarse con la reintroducción de toda la historia del cosmos, pues implicó la necesidad de rehacer toda la historia de la materia viviente, de la constitución de la partícula, de los astros, de los átomos, del átomo de carbono. Así pues, ese reduccionismo se pagó con una complejización histórica. Ruido e información. En este punto, Morín se enfoca en sus discusiones con Manuel Araujo Jorge, pues él suele apoyar de manera, quizás, inconsciente al desorden o azar, mientras Manuel se opone a este parecer. Sin embargo, Morín ha aceptado y reconocido que no puede existir solo azar. Debe estar presente un orden regulatorio. No conforme con esto, también propuso el tetragrama, que está compuesto por orden, desorden, interacción y organización. Pues tampoco se puede reducir un fenómeno solo en términos de orden y desorden. Hay que mezclar estos cuatro principios, con lo cual Morín complejiza aún más su punto de vista. En cuanto a la llamada teoría de la información, Morín ha evolucionado su concepto, pues en su fascinación por haber descubierto, a partir de Brillouin, que la información podía ser definida físicamente, también notó que era una verdad parcial, pues debe ser definida físico-bioantropológicamente. Si bien es cierto que tiene algo físico, no aparece más que con el ser viviente. Información y conocimiento. Una vez aclarado lo anterior, Morín aborda el problema de la diferencia entre información y conocimiento, pues para él la sabiduría es reflexiva, el conocimiento es organizador y la información no es más que la computación que hace el ser viviente al comunicarse entre ellos e interpretar sus signos. Explica que debido al carácter organizador del conocimiento, supone no solamente una separación cierta y una cierta separación con el mundo exterior, sino que supone también una separación de sí mismo, pues existen algunas cosas que no podríamos conocer más que por medios exteriores, los medios de la investigación científica. Paradigma e ideología. Para Morín, conocer es sinónimo de producir una traducción de la realidad del mundo exterior, lo que nos convierte en coproductores del objeto que conocemos. Lo que hace la objetividad científica más que un dato, un producto, lo que trae a colisión el concepto de paradigma. Para Morín, un paradigma es un tipo de relación lógica, inclusión, conjunción, disyunción, exclusión, entre un cierto número de nociones o categorías maestras, enfatizando algunas por encima de otras. Es por eso que un paradigma controla la lógica del discurso. Con respecto a la ideología, para Morín no es más que un sistema de ideas, un concepto totalmente neutral. Ciencia y filosofía. Dentro de esta categoría, Morín presenta dos puntos de vista. El primero expresa que es posible una unión entre la ciencia y la filosofía y que en su opinión no se resigna al estado de disyunción o de divorcio que reina y que generalmente es sufrido o aceptado. El segundo punto de vista de Morín es que él es totalmente ajeno a los laboratorios de ciencias especializadas, pero mantiene su interés por las ideas incluidas o implícitas en las teorías científicas. Sin embargo, aún no se arroja luz verde sobre la pregunta, ¿hacia dónde va la ciencia? Sobre todo después de acontecimientos como Hiroshima, que de no haber existido los avances científicos en términos atómicos, esto nunca habría sucedido. Ciencia y sociedad. Por supuesto, existe una relación ciencia-sociedad muy fuerte, pues la ciencia, que nació en la periferia de la sociedad gracias a ciertos espíritus independientes, hoy en día es una institución y se ha logrado ubicar en el centro de la sociedad, difundiendo su influencia sobre la misma. Ciencia y psicología. Jorge Correia Yesuino ha señalado que Morín ha prestado insuficiente atención en relación a Piaget, autor que se ubica en el cruce de las ciencias humanas, la biología, la psicología y la epistemología. A pesar de reconocer que está de acuerdo con la idea de Piaget de circuito de ciencias y otras ideas que encuentra productivas, sin embargo critica que Piaget ignoraba la necesidad de fuerzas organizacionales innatas. Morín también explica que la relación ciencia-psicología genera un bucle que permite la evolución de las ideas para progresar tanto en uno como en otro. Para el último punto, la razón. Para Morín, esta es evolutiva y que lleva en sí misma su peor enemigo, la racionalización. La razón no está dada, no corre sobre rieles, puede autodestruirse mediante la racionalización para dar paso a nuevas razones. Para Morín, la razón se define por el tipo de diálogo que mantiene con un mundo exterior que le opone resistencia.
La verdadera racionalidad es profundamente tolerante con los misterios y cuestiona incluso la racionalidad en sí misma, motivo por el cual la razón es evolutiva y sigue evolucionando. Esto ha sido todo, espero que ha sido de su agrado.